Hola niños y niñas, sean bienvenidos a este su programa Educando TV, donde aprenderemos a lo largo de todo el ciclo escolar, en cápsulas, todos los conocimientos que tú y yo juntos vamos a compartir. Sean bienvenidos pues, y recuerda, es muy necesario que para todas estas sesiones de trabajo tengas contigo un lápiz y una libreta, las cuales son materiales que te van a servir para que si hay alguna duda, algún concepto, alguna pregunta o algún conocimiento nuevo que tú tengas, lo puedas anotar en tu libreta. Así pues, sean bienvenidos y comenzamos. El día de hoy vamos a tomar un tema de la materia de español. Un tema que es muy sencillo y que a lo mejor tú ya lo conoces. Vamos a hablar sobre los relatos históricos. Pero antes quisiera iniciar con unas preguntas que son muy sencillas y que a lo mejor tú ya las conoces. Y juntos vamos a tener las respuestas. Vamos a iniciar con la primera pregunta, que es: ¿qué es un cuento? ¿Podría responder esa pregunta? Está muy sencilla, ¿no? Ok, tienes que tener muy en cuenta que los cuentos son narraciones muy cortas, donde aparecen personajes ficticios, y estos personajes nos cuentan relatos que son narrados de manera ficticia. Ahora, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué cuentos conoces? ¿Conoces algunos cuentos? ¿Los que te contaba papá, mamá, tío, tía, abuelos? ¿Algún otro? Ok, muy bien. Ahora es importante recordar que los cuentos tienen una estructura muy principal. Acuérdate que tienen inicio, desarrollo o nudo y final. Para esto, se me ocurre una pregunta bien importante e interesante en este tema. ¿Conoces tú qué son los relatos históricos? ¿Sí? ¿No? Obvio, ok. A ver, vamos a ver de la siguiente forma algunos tips para que tú y yo podamos entender mejor esta palabra. En esta parte tenemos que dividir las palabras cuando no las comprendamos. En este caso, relato histórico se compone por dos. La primera, que es relato, y la segunda, histórico. Relato nos referimos siempre a una narración muy breve de algún hecho. E histórico o historia lo podemos relacionar con un hecho sucedido en el pasado. Hay que tener muy en cuenta que son palabras con significados diferentes. Esto te va a permitir, al final, tener un concepto básico de lo que son los relatos históricos. Bien, ahora, cuando ya tenemos la conceptualización de relato histórico de una forma bien entendida, debemos de comprender que los relatos históricos y los cuentos son diferentes. Acuérdate que los cuentos son narraciones breves, pero ficticias, con personajes y hechos ficticios. Las narraciones históricas son procesos y hechos que ocurrieron en el pasado, en un tiempo determinado. ¿Vale? Ahora bien, ya que tenemos bien entendida esta parte, acompáñame a ver un video que hemos preparado para ti.
Durante todas estas sesiones vamos a estar pasando videos que te van a ayudar a entender mejor el tema que estamos tratando. Hoy vamos a ver este video, pero es importante recordarte algo. Tienes ahí el lápiz y tienes la libreta. Si hay algo del tema que quieras apuntar para recordarte alguna pregunta o algún conocimiento nuevo, es el momento de hacerlo. Adelante. ¿Has escuchado hablar de la playa La Entrega en Santa María Huatulco? A principios de 1831 se produjo la traición urdida por el presidente Anastasio Bustamante y ejecutada por Francisco y el coronel Valentín Canalizo, en contra del general Vicente Guerrero, quien fue capturado en Acapulco y desembarcado en la bahía de Santa Cruz, en esta playa que desde entonces lleva el nombre de La Entrega. Los relatos orales de la gente de Santa María Huatulco indican que el general pasó la noche amarrado al tronco de una ceiba derrumbada hace pocos años. Posteriormente, el general Vicente Guerrero fue llevado a pie desde la playa de La Entrega hasta el lugar donde fue fusilado en Cuilapan, hoy Cuilapan de Guerrero, en el Valle de Oaxaca. Interesante, ¿verdad? Bien, después de haber visto este video, ¿te interesó algo del video? ¿Te llamó algo la atención de lo que escuchaste? El video fue muy interesante y así como este video va a haber muchos más con datos muy interesantes. Pero ahora vamos a hacer algunas preguntas para que tú y yo podamos comprender mejor la información. ¿Te parece? Muy bien. Vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Qué ocurrió? En el video nos dieron mucha información. Acuérdate que yo te comenté de que era importante anotar algunas cosas. ¿Qué ocurrió? Nos habla de los hechos que se realizaron durante este proceso o este video. Ahora, la segunda pregunta la vamos a lanzar. Pon mucha atención. ¿Dónde ocurrió? Esta pregunta nos lleva a situarnos en un lugar donde se realizó el hecho que describe el video. Debes de tener muy en cuenta que para poder realizar o contestar esta pregunta, siempre te va a mencionar un lugar. En la anterior, donde preguntamos el ¿qué ocurrió?, nos referimos a lo que yo te comentaba, el hecho. Ahora, la siguiente pregunta que es importante. ¿Dónde ocurrió? En esta parte es importante que pongamos atención en el lugar. Ese es lo que yo te comentaba, la cuestión de que la pregunta te va a decir o te va a remitir al hecho de dónde ocurrió dicho acontecimiento, ¿sale? Ahora, la siguiente pregunta es importante también. ¿Cómo ocurrió? En esta pregunta es necesario que tú tomes en cuenta la narración de los acontecimientos. A esto nosotros le tenemos que llamar cronología de hechos. ¿Estamos de acuerdo? La cronología de hechos va muy relacionada a cómo ocurrió el suceso.
y esto nos va a permitir entender de una forma más fácil la información. Y por último, cerramos con la pregunta: ¿quiénes intervinieron en el hecho? ¿Sale? Ahora, en esta parte es importante recordar, cuando yo te pregunto de la forma más idónea, voy a formular la pregunta nuevamente para que se te haga más sencilla y más fácil. ¿Sale? ¿Quiénes participaron ahora? Es necesario que tú tomes muy en cuenta lo siguiente. Para esta pregunta, ¿quiénes participaron en el proceso o en el hecho? Es necesario que tú tomes en cuenta qué personajes son los que ocurrieron o qué personajes son los que participaron en el relato, acontecimiento o hecho. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora, ya teniendo esta información, es necesario que identifiquemos los pasos y las formas de información para organizarla. Ya entendimos el hecho, ya entendimos el lugar, ¿sale? Ya entendimos la cronología de los hechos que ocurrieron y por último tenemos acá los personajes. ¿Sale? Bien, ahora, después de toda esta información que ya tenemos organizada, esquematizada y entendida, es necesario recalcar que los relatos históricos tienen una organización, una estructura. ¿A qué le llamamos estructura? A cómo vamos haciendo o cómo vamos armando cada uno de los hechos que van ocurriendo. Me voy a permitir explicarte de una forma de fácil comprensión la relación de la cronología y la formación de un relato histórico. Bien, vamos a empezar con los pasos. El primer paso, el número 1, es que tenemos que recabar información. ¿Sale? Lo pongo con mayúsculas porque es muy importante que tú tengas esto presente, recabar información. Esta información la vas a poder tú encontrar en los libros, en los periódicos, en revistas educativas o en internet. Algo que sí es muy importante también es que toda la información que podemos encontrar en internet es necesario leerla. No solamente una vez, sino 2 o 3. ¿Por qué? Porque a veces la información que encontramos en internet no tiene un sustento. Y este sustento, cuando queremos decirla o platicar de lo que leímos, a veces no es lo correcto. Por eso, la información la podemos recabar en los libros, acuérdate, en los libros, en los periódicos, en internet o en revistas educativas. Ya tenemos el paso número 1. Ahora nos vamos al paso número 2. En el paso número 2 es un paso sumamente sencillo, pero
también implica de mucha concentración, porque es leer el texto y clasificar algo bien importante: las ideas. ¿Sale? Estas ideas que tenemos acá van a nacer de la información que ya encontramos en la revista, en internet, en donde tú la hayas leído. Esta información la tenemos que leer y de esa lectura vamos a encontrar ideas. Pero estas ideas se dividen en dos. Hay dos tipos de ideas. La primera, ideas principales, es el primer tipo de idea. El segundo son las ideas secundarias. ¿Estamos de acuerdo? Ok. En las ideas principales es muy importante que tomes en cuenta que estas ideas, al momento de que tú leas el texto, con solo momento de que leas la línea que subrayaste, te está dando a entender de qué habla el texto, ¿sale? De una manera muy concreta. En las ideas secundarias son ideas que expresan un acontecimiento o un suceso de las ideas principales. Son líneas o oraciones que complementan a las ideas principales. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Las ideas principales es muy importante que tengas presente que vamos a encontrar lo más importante del texto cuando ya lo tengamos subrayado. Este tip lo conocemos desde ciclos anteriores en la primaria, que todo texto tenemos que subrayar siempre las ideas principales. Ojo, las ideas secundarias no es necesario que las subrayes, pero sí las debemos de tomar en cuenta al momento de juntar la información. Ahora bien, vamos con el tercer paso. Este paso es muy importante que tú lo tomes en cuenta. El tercer paso es la organización de la información. La organización de la información. Este paso nos va a permitir organizar estas ideas principales en un solo texto. ¿Sale? Cuando tenemos ya la organización de la información, vamos a utilizar algo que ya habíamos visto en el primer momento, que es la cronología de hechos. Esta cronología de hechos nos va a permitir muy específicamente que el texto sea entendido, porque nos vamos a basar en las preguntas básicas para encontrar una cronología de hechos. Estas preguntas te las voy a apuntar de este lado. La primera es: ¿qué pasó primero? ¿Sale? ¿Está bien escrito? ¿Seguros? Pregunto. Acuérdense que las palabras tienen acentos y la palabra pasó se acentúa. ¿Estamos de acuerdo? Ok.
Vámonos a la segunda pregunta. ¿Qué pasó después? ¿Está bien escrito? ¿Seguro? Te espero para que la observes bien. Ok, qué bueno que te diste cuenta. La palabra después se acentúa en la última E. Y por último, tenemos que pasó al final. ¿Está bien escrito? ¿Sí? ¿No? Pasó se acentúa en la última O. Acuérdate, vienen en todas las preguntas. Ahora bien, en la organización de la información, cuando ya tenemos la cronología de hechos, estas tres preguntas nos van a servir para organizar nuestro texto. ¿Sale? ¿Qué pasó primero? El acontecimiento que cronológicamente pasó al inicio. ¿Qué pasó después? Son los hechos que de manera intermedia se situaron a la mitad de la cronología. ¿Y qué pasó al final? ¿Cómo cierra o cuál es el fin del texto? Muy bien, chicos. Esto ha sido una sesión, la primera sesión sobre los relatos históricos. En esta parte de los relatos históricos, la primera sesión es muy importante que recordemos algo de lo que tú y yo hemos aprendido. En la primera parte tomamos en cuenta lo que fue la diferencia entre relato histórico y cuento. ¿Recuerdas esa diferencia? Uno es ficticio y el otro son hechos realizados o ocurridos en un periodo del pasado. Muy bien. Ahora, más en la siguiente parte vimos una cápsula del video. ¿Te acuerdas? Habló sobre Vicente Guerrero en la playa La Entrega. Ok. Ahora, más adelante hablamos sobre la estructura de los relatos históricos, donde vimos los 3 pasos a seguir: recabar información, leer el texto y la organización de la información que recabamos en el texto. Vimos el orden cronológico de hechos y las 3 preguntas claves que nos van a permitir escribir de una manera legible y entendible nuestro texto. Es importante recordar, chicos, que esta información es una retroalimentación y un reforzamiento de tus clases que recibes en la primaria. Esto te va a ayudar a poder hacer tus tareas y entender de una manera más fácil los temas que aquí vamos a platicar. Por último, es importante que le recuerdes a papá y a mamá que te ayude a investigar más sobre el tema. Eso te va a ayudar a tener más conocimiento todos los días. Ok, es así como llegamos al final de esta cápsula. No olvides visitarnos en nuestra página de internet. Va a aparecer en la pantalla. Allá podrás encontrar mucha información. Ahora, para concluir, es un gusto haber platicado contigo por primera vez. Vamos a seguir en las siguientes sesiones platicando de una manera más padre y sobre todo encontrando nuevos conocimientos todos los días. Es un gusto haberte conocido. Mi nombre es Armando Mendoza. Adiós.